El entreno será en el campo 8. Euskaraz hasiko gara, hemen dago, Jani. Egunon. Egunon. Bueno, maiatza bukaeran aurkeztu zintuzten hemen, hilabete pare bat pasa dira, gogoekin denbora asko izan da hori. Bai, oso gogotsu ez, azkenean, erronka oso poli bat daukate aurrean, eta oso gogotsu ez, orain aurre denboraldia dator, oso ondo prestatu behar gera, denboraldi oso on bat egiteko, eta bai, ez gogotsu, egia da, jokalari guztiak ezagutzen ditu dela, baina entrenatzeko gogoakin, jende berriari ezagutzeko, eta gaur hasten da dana, ez? Bueno, eta tarte honetan ere esan duzu ezagutzen dituzula jokalariak, baina pizkat igual sakonago aztertzeko denbora izan duzu? Bai, egia da, horrelako taldeetan jokalari oso gazteak daudela, baina, beraiek ere argi eduki behar dute azken txampan daudela, beraien helburua lehen mailan jokatzea dela, eta nik espero dut beraierei laguntzea, ez? Baina, hortarako asko lan egin behar da, oso gogor, eta egunero, gure intentsitate horren bidez, gauzak erraztea, ez? Baina, egia da gaur lehengo eguna dela, oso gogotsu gaudela, eta espero dugu denboraldi oso on bat egitea, ez? Jokalari batzuk iaz edo aurten denboraldi aurrea egiten ari dira lehen taldearekin, horietatik batzuk aipatu izan dute, adibidez pasan asteburuan Eskietak aipatu zuen, igual bigarren taldean egoteko aukera ere ongo zela. Zuk aurre ikusten duzu lehen taldearekin dauden jokalari horien artean baten bat ere berreskuratzea edo zurekin? Bueno, momentuz daudenekin hasiko gera. Gainera, erabaki hori gaizkak hartu behar du. Aurre denboraldi hontan berak hartuko du erabaki horiek, eta gero ikusiko dugu, ez? Zer den beraientzat onena, azkenean gure lana eta gure helburua hori da, ez? Jokalariak entrenatu eta batez ere jokatzea, ez? Adin hauetan garrantzitsuena jokatzea da, ez? Lehen mailan eta lehenengo taldean baldin bada asko hobeto, baina gero ikusiko dugu batez ere gaizkak hartzen dituen erabaki horien ondorioz, guztion artean erabaki horiek, ez. Bueno, eta pixka etorri lotuta, taldea bigarren B mailan dago, uste duzu aurkezpenean aipatu zenuela, helburua bigarren mailara igotzea da behintzat playoff hortan egotea dela. Zer nolako garrantzia izan dezake taldeak bigarren maila egotea, bigarren taldeak bigarren mailan egotea? Bueno, a ber, lehenengo helburua eta batez ere aurre denboraldian taldea osatzea da, ez? Zeren, plantilla erdia gutxi gora bera berria da, jokalari desentek ez dute bigarren B maila hortan jokatu, eta alde hortatik talde sendo bat lortu behar dugu, eta gero espero dugu goikalde hortan borroka egitea, ez? Badakigu maila oso gorra dela, talde oso sendoak egongo direla bigarren multzo hortan, baina gure lana gogorra izango da, uste dute jokalarion maila ona dela, eta batez ere aurre denboraldi hortan helburua hori da, ez? Talde sendo bat osatzea, gero jokalari bakoitzak bere mailarik onena emateko, ez? Eta ea guztion artean laguntzen diegun, etorkizun batean lehen mailan egoteko, ez? Aldaketak egon dira bigarren B maila hontan, ez dakit aldaketa horiek zer nolako eragina izango duten, bidai luzeagoak edo ez dakite
sartu diren talde horien maila altuagoa den, edo zelan ikusten du? Bai, bueno, alde batetik bidaiak luzeagoak dira, bueno, talde horien maila ere oso ona da, baina, bueno, batez ere, futbol zelai honeta jokatuko dugu, ez? Bueno, zelai oso onak daude, egia da talde horien maila ere altuagoa dela, baina, bueno, gure bide hontan nahiago du, hori, ez? Maila aldetik talde honak izatea eta, bueno, eta futbol zelaiak hobeak baldin badira asko hobeto, ez? Eta, bueno, alde hortatik behintzat, naiz eta multzo gogorra izan eta bidai gogorrak, bueno, nahiago dugu horrela, ez? Eta azkenaren partez, uste dut zure bosgarren esperientzia, bueno, etxean Baskonian, kanpoan beste bitaldetan, laugarren esperientzia orduan izango da, aulkietan, zuretzako zen nolako erronka da hori? Erronka oso polita, ez? Eta, bueno, erantzunkizun handia, zeren, bueno, badakit klubaren maila zelakoa den, hemen dagoen exigentzia oso altua da, zeren, bueno, badakigu azken helburua jokalari hauek lehenengo mailan jokatzea dela eta maila hori oso altua da. Horregatik eguneroko lan hori oso gogorra izan behar da, exigentzia aldetik hori argi daukagu, eta bueno, oso gotxunago, ez? Erronka oso polita, erantzunkizun handiarekin, baina, bueno, azkenean, nire etxean nago berriro eta hori beti da pozgarria, ez? Mi esker. Bueno, Joseba, acabas de decir que vuelves a tu casa después de un cierto tiempo. ¿Has vuelto como más o menos preveías antes? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese regreso. No, a ver, al final yo llevo muchos años en el fútbol, pero como entrenador llevo muy poco tiempo, y si algo he aprendido en este poco tiempo es eso, que tienes que estar preparado para todo, ¿no? Porque, bueno, yo cuando estaba en las categorías inferiores del Atleti, pues por un lado no me esperaba la llamada de Ernesto pues para ayudar al primer equipo en el día a día. Después, estando en el Baskonia, tampoco me esperaba la llamada de Goiría para entrenar a la Amorebieta, y mucho menos en febrero pues que te llame el Tenerife, ¿no? Y bueno, al final tienes que estar preparado para todo. También es verdad que bueno, en el momento de que me comenta Rafa la posibilidad de poder entrenar yo a Atleti, pues bueno, es una alegría porque bueno, pues me hace mucha ilusión, ¿no? No el hecho solo de volver a mi casa deportiva, digamos, sino porque, bueno, sé lo que necesita este club, sé la exigencia que esto tiene, sé cuáles son los objetivos reales de este club a nivel de fútbol de cantera, que debe ser la base del primer equipo, y bueno, en ese aspecto pues voy a tener muy buenos medios, bien materiales, bien humanos, y bueno, y conozco también el potencial de esta plantilla, y bueno, y ahora en pretemporada mi primer objetivo y el de todo el cuerpo técnico va a ser ese, ¿no? El poder hacer un equipo sólido, para que después cada jugador en su demarcación pueda dar su máximo nivel, y bueno, y ojalá pues que muchos de ellos la temporada siguiente pues estén en el primer equipo, ¿no? La experiencia en Tenerife me imagino que da mucho poso, ¿no? Sí, fue una experiencia, la verdad es que muy buena, muy positiva. Solo fueron 7 meses, pero bueno, era la primera vez que salía de Euskadi. O sea, nunca había vivido fuera de aquí, y bueno, me ha ayudado mucho a madurar, ¿no? Es verdad que bueno, que ya no tengo 20 años, pero al final esas vivencias te hacen mejor entrenador, y ya te digo, la experiencia fue muy buena a todos los niveles, porque bueno, estamos hablando también de un club con una trascendencia muy grande, con muchísima presión, y bueno, y al final pues esto es un aprendizaje constante, ¿no? Y esos meses, la verdad es que bueno, pues lo recuerdo muy bien, a pesar de que en esa segunda temporada pues fue muy corto, en apenas 5 jornadas,
pero bueno, ha sido una experiencia muy buena. Pues bueno, de hecho al de 2 semanas, pues me fui de vacaciones ahí con la familia. Te quiero preguntar por un tema que compete también al primer equipo, es decir, que se va a reforzar, bueno, no se refuerza en el sentido de que va a contar con 6 jugadores del filial, vamos a ver quiénes se quedan, pero pone un poco en solfa o en discusión si con jugadores de cantera, tal y como está el fútbol, se puede mantener. Todos los equipos se refuerzan. ¿Cómo ves esa posibilidad de reforzarse con jugadores de la cantera y salir adelante en este proyecto? Digo en general, de Lezama, el primer equipo. Bueno, a ver, por un lado pues es un tema de club, de la dirección deportiva, del cuerpo técnico del primer equipo, que bueno, yo entiendo que entre todos estarán valorando, analizando pues qué es lo mejor, ¿no? Hombre, es una evidencia que al final el núcleo duro del primer equipo debe salir de Lezama, pero bueno, eso tampoco quiere decir de que, bueno, yo creo que todas las posibilidades que haya dentro de nuestra filosofía para ser un equipo mejor, pues yo creo que históricamente siempre se han aprovechado esas oportunidades y bueno, y veremos, ¿no? No sé si habrá incorporaciones o no, pero bueno, ojalá pues que esos jugadores pues den el nivel y puedan convencer a Gaizka y a Pachi para quedarse en el primer equipo, ¿no? Veremos después de la pretemporada cómo queda, digamos, esa plantilla, pero bueno, nosotros desde abajo, desde el filial, estamos para ayudar. La sintonía con Gaizka y con Pachi va a ser muy buena, va a haber intercambio de información constante y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Para un poco para la estabilidad del primer equipo, ¿no? Opa, Josep, Buenas. no te estoy cambiando de banquillo ya, pero todos los que han estado en Bilbao Athletic han entrenado luego al primer equipo. También hablabas ahora de jugadores del filial que dan el salto hacia arriba. También para los entrenadores eso también es un punto añadido, ¿no? Bueno, no quiero decir que sea tu objetivo sí, primordial. Ya lo dije la otra vez, no pienso en ello. O sea, al final tienes que estar pensando en el presente, en el día a día y bueno, para mí es un día hoy muy especial porque es el primer día como entrenador del Bilbao Athletic y bueno, y mi cabeza está en esta pretemporada, en hacer un equipo muy sólido, muy fuerte para que esos jugadores pues puedan destacar, ¿no? En el futuro veremos lo que pasa y bueno, mi compromiso y mi contrato es con el Bilbao Athletic y bueno, y no me desgasto con las demás cosas. Y Seba, ¿se te ha hecho muy largo estos 2 meses que has pasado desde el día de tu presentación hasta poder empezar a entrenar con los chavales? Bueno, se me ha hecho muy largo desde septiembre, porque al final, bueno, cuando tienes la suerte de trabajar en lo que más te gusta, pues todos esos días que no estás pues con ello, pues se te hacen largos, ¿no? Pero bueno, también los he aprovechado para ver más cosas, para ver otros métodos de trabajo, de cómo entrenar a la gente, de cómo aprovecha el día a día para poder jugar de una manera o de otra. Yo creo que bueno, lo importante al final como entrenador es tener las ideas claras de cómo quieres jugar, de cómo quieres entrenar para jugar así, para que los jugadores al final lo tengan claro, ¿no? Al final es muy importante tener un plan para que el jugador, aparte de la exigencia diaria, el fin de semana cuando le toque competir, tenga muy claro lo que tiene que hacer, ¿no? Luego, otra cosa será el acierto, pero yo creo que es muy importante que un jugador ya encima de estos niveles que sepa muy claro qué es cuál es la función de cada uno a nivel de su demarcación y sobre todo a nivel de equipo, ¿no? Que sepamos todos muy bien cómo queremos jugar. ¿Y qué te parece la nueva organización de los grupos de Segunda B? Que va a haber cambios en cuanto al Grupo 2 también. Sí, bueno, el Grupo 2 es verdad que vamos a tener viajes muy largos. Es verdad que el nivel de esos equipos del Grupo de Castilla y León, como pues puede ser el Burgos, puede ser la Cultural Leonesa, los 2 equipos de Salamanca, tienen mucho nivel, pero también vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de jugar en campos muy buenos y muy míticos y eso creo que nos ayuda a este nivel de formación, ¿no?
hombre, al final hay que jugar en todos los campos y hay que adaptarse a todos los rivales y a todos los escenarios, pero sabiendo que el grupo tiene más nivel, también nos quedamos con lo bueno, ¿no? Que la posibilidad de jugar en campos pues muy buenos y bueno, yo creo que eso también ayuda. Joseba, el día 1 de los entrenamientos la plantilla está por definir todavía, mira mucho hacia arriba a ver si te cae algo de los chavales que están. No, a ver, en principio hoy empezamos con 22 jugadores de campo más 2 porteros. Bueno, no habrá muchos cambios, ¿no? Al final yo creo que en principio estaremos con 21-22 jugadores, sobre todo para que todo el mundo tenga la posibilidad de competir, de jugar, si puede ser con nosotros mejor, pero al final estamos hablando de chavales de 19, 20, 21 años que lo que tienen que hacer es jugar. Cuanto más arriba sea el nivel, mejor, porque más exigencia tendrán, pero sobre todo necesitamos verles y para tener una valoración más real. De los jugadores que están haciendo la pretemporada con el primer equipo, pues ojalá que se puedan quedar todos, yo creo que es la mejor señal, pero bueno, es una decisión de Gaizka y de Pachi, luego veremos, ¿no? Digamos un poco al final de pretemporada, pues cómo podamos diseñar la plantilla, pero a priori no veo muchos cambios. Siempre hablamos de objetivos, o se habla de objetivos en los filiales, de subir jugadores, es el objetivo principal. Me imagino que eso lo tienes claro, más allá de los resultados deportivos, que tampoco es incompatible, ¿no? Alcanzar playoff, incluso pues ascender como se ascendió hace unas temporadas a Sí, al final el primer objetivo es ese. Cuantos más jugadores suban al primer equipo y más hechos y futbolísticamente más completos, mejor, porque al final es el principal objetivo. Eso sí, nosotros queremos hacer una gran temporada. Tenemos jugadores para hacer una gran temporada. Ahora nos toca un poco más a nosotros el hecho de hacer un grupo sólido, un buen equipo, con un nivel competitivo muy alto, y para eso vamos a entrenar. Desde el principio pues quiero que los jugadores sepan muy bien qué es lo que queremos, el entrenador, el cuerpo técnico y a lo que les vamos a exigir, ¿no? Ojalá que podamos conseguirlo. Confío en poder estar peleando con los mejores. Es un grupo muy exigente, pero bueno, tenemos buenos jugadores y ojalá que podamos hacer un buen equipo. Hablabas del grupo en general, de los equipos de nuestro entorno, especialmente, bueno, te toca un poco de cerca por afinidad del pasado, el Amore está haciendo un buen plantel, ¿no? ¿Yo qué? Sí, ahí va a haber equipos muy buenos. Por un lado, pues un poco los gallos, ¿no? Que la Cultural Leonesa, el Burgos, el Logroñés, el Baraca, seguro que hacen equipos muy fuertes. Luego también estamos los filiales, que seguro que vamos a dar guerra, porque es verdad que esos jugadores no tienen digamos experiencia futbolística, pero técnicamente son muy buenos, físicamente, esa juventud te da también esa frescura, y yo creo que va a ser un grupo muy exigente. Los equipos se están reforzando muy bien, como has dicho tú, el Amore, pues equipos como el Leioa, como el Arenas, van a hacer equipos fuertes. Y bueno, eso para nosotros también en este camino nos viene bien, el hecho de enfrentarnos a equipos muy buenos, pero esperemos adaptarnos lo más rápidamente posible, sobre todo esos jugadores que debutan un poco en la categoría, pero sé que tienen nivel y estoy seguro que vamos a estar peleando con los mejores. Joseba, te voy a hacer una pregunta muy típica, pero la tengo que hacer. ¿Cómo quieres que juegue tu equipo? ¿Cómo va a ser ese Bilbao Athletic? Pues, bueno, lo vais a ver desde el principio. Yo creo que es muy importante, como te he dicho antes, el hecho de tenerlo claro. Vamos a ser un equipo muy intenso, independientemente de la edad de estos chicos. Desde el principio tenemos que jugar muy fuerte, ser muy intensos. Y bueno, y vamos a intentar que los partidos se jueguen en campo rival. Eso es la teoría, pero luego hay que llevarla a la práctica. Y bueno, y queremos ser un equipo muy equilibrado, muy ordenado, sin balón, ir a apretar al rival hasta su portería, y con balón intentar jugar muy rápido,
Al final tenemos jugadores técnicamente muy buenos, pero hay que meterles pues esa energía en el día a día. Los entrenamientos van a ser muy intensos, quizá no hoy porque es un poco la toma de contacto, pero a partir de mañana vamos a ir a saco y jugar muy rápido. No solo la velocidad, digamos, de los jugadores, sino sobre todo el balón, ¿no? Intentar pues desgastar mucho al rival y saber en qué momento de cada partido lo que más nos interesa. Y eso yo creo que es un poco también esa madurez futbolística que a lo mejor nos puede costar un poquito más por la edad de los jugadores, pero seguro que lo van a coger rápido. Y ahora que estás más en contacto con lo que es la cantera, los equipos inferiores, ¿tú tienes la sensación de que este equipo en general, quiero decir, subiendo al escalafón superior, tiene un buen futuro a pesar de lo que se diga, de que cada vez todo más competitivo? Bueno, a ver, está claro que por un lado esa filosofía nuestra, que la hemos elegido así, te puede limitar, ¿no? Porque el mercado es más reducido. Pero bueno, yo prefiero verlo desde el otro punto de vista. Al final, si los jugadores son de aquí, el compromiso va a ser muy mayor, o sea, mucho más mayor. Además, si le metemos esos componentes de exigencia desde dentro, pues al final los jugadores van a ser más completos. Y cuando hay talento que lo tienen, cuando hay exigencia máxima y ese compromiso, al final futbolistas van a salir y buenos además. Besterik? Vale. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, agur.